Si está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación de hacerlos respetar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto volver a compartir Voces de San Lorenzo y la región. Vamos a entrar este ratito en su casa, otro viernes, día lindo los viernes, y vamos a conversar de algunos temas que tienen que ver justamente con la región. Vamos a volver a hablar de medio ambiente en esta oportunidad, y para ello estamos con una invitada de una ciudad vecina de Pueblo Ester, Laura Pascuali, que nos va a hablar de la actividad de esa asamblea ambiental que, bueno, está tomando algunas tareas y algunos reclamos en Pueblo Ester. Los invito a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región, y volvemos con la invitada. Seguimos en Voces de San Lorenzo de la región. Como decíamos, vamos a volver a hablar de medio ambiente una vez más. Un tema que cada vez va creciendo en la población, ¿no? La toma de conciencia de una cantidad de cuestiones que tienen que ver no solo con lo grande, con la producción a gran escala, el tema de la contaminación, sino también en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Decíamos, vamos a hablar en principio con Laura Pascuali, de la Asamblea Ambiental de Pueblo Ester. Hola Laura, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. El tema del medio ambiente es un tema que se ha ido tomando en los últimos años en las manos de la gente, ¿no? En relación a los problemas que van surgiendo en distintas localidades y que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cómo arrancó esta experiencia de ustedes en Pueblo Ester? Sí, exacto. Bueno, como vos decías, es algo que tiene muchísimas aristas y es bueno que nos empecemos a organizar tomando alguna de ellas, ¿no? En este caso, bueno, este es un proceso muy largo, empezó aproximadamente 2005-2006, cuando algunos vecinos en forma más bien solitaria comenzaron a hacer denuncias respecto de que muy cerca de sus casas se fumigaba con agrotóxicos. Esta fue una tarea que se fue desenvolviendo en soledad, como bueno, muchas de estas actividades, sobre todo en pequeñas localidades como la nuestra, fueron sumándose esas voluntades precisamente, y tuvo un punto de inflexión muy importante casi 10 años después, cuando en el Centro de Salud, el SANCO de Pueblo Ester, un grupo de estudiantes que estaban haciendo su práctica final hacen un informe casi antropológico, ¿no? Y a esto que llaman Pueblo Ester, radiografía de un pueblo, un nombre similar, dan cuenta precisamente de la complejidad que tiene el tema de los agrotóxicos para los trabajadores de estos lugares y también para los vecinos. Y presentan esto en el Centro Cultural del pueblo y asiste muchísima gente. Laura, te hago una pregunta. Sí. Estas fumigaciones que se hacen en Pueblo Ester, obviamente directo afecta a los trabajadores, pero además, ¿a qué distancia de la población se fumiga? En algunos casos cero. Ah, o sea, lo que se llamamos el límite cero. Sí, porque la particularidad de Pueblo Ester, no traje un mapa, es que las quintas, o sea, el pueblo está construido alrededor de las quintas, lo que le da un tono pintoresco súper interesante, ¿no? Porque es encontrarte las casas y las flores y las huertas. El tema es, bueno, los productos tóxicos que se usan para trabajar la tierra, para eliminar malezas, insectos, etcétera, ¿no?
Entonces, después de esta presentación, que de alguna forma tuvo el carácter institucional, porque el director del centro de salud se comprometió con esto, empezamos a reunirnos en asamblea. A partir de la primera semana de enero, fuimos primero 6 y después 50. Y nos reunimos cada 15 días, tomando 3 dimensiones del problema. La dimensión legislativa, podemos decir, que es, bueno, acá no hay una regulación legal del uso de agrotóxicos y por lo tanto tenemos que proponer una ordenanza para la comuna. En segundo lugar, la vía legislativa. Hay vecinos que ya han avanzado hacia el conflicto, ¿no? La demanda con aquellos que le fumigan el patio de la casa prácticamente. Y por otra parte, la divulgación y la difusión. Laura, cuando empezaron a juntarse después de esta presentación que hicieron estos estudiantes, ¿cuáles fueron los datos científicos, por decir de alguna manera, que ustedes pudieron recoger a raíz de este estudio y darle ese fundamento que a veces se necesita? Porque habrás visto que en Pueblo Ester, seguramente como en otras ciudades, cuando la población reclama sobre el tema del medio ambiente, en principio siempre lo que se dice que es mentira, que están locos, que no puede ser. Bueno, lo de los locos de sí. Bueno, una reacción muy común, sí. Lamentablemente a veces del propio Estado, no solo de los productores, sino del Estado. Pero bueno, con este estudio ustedes han podido dar un fundamento a los reclamos que hacían. ¿Y cuáles fueron los datos fundamentales que tomaron? No, fundamentalmente son las cuestiones vinculadas a afecciones respiratorias y dermatitis dermatológica, ¿no? Nosotros también empezamos un proceso de estudio, asesoramiento, invitamos a ingenieros agrónomos, abogados, ambientalistas, digamos, de militantes de muchísimos años, para que, nos escuchen y nos orienten. Eso es lo que nosotros necesitábamos inicialmente. La asamblea, como toda asamblea, es una asamblea heterogénea, donde hay diversidad etaria, de formación, de intereses, de inquietudes. Hay quienes están pensando en que efectivamente la vía de la divulgación es la mejor, que es divulgar, hacer actividades, contar, ir a las escuelas, calcos como estos que tenemos. Hay otros que están, lógicamente, muy preocupados por las recurrentes enfermedades de sus niños menores de 10 años. Entonces, la inquietud es otra. Y lo que tiene de bueno esta asamblea no a los agrotóxicos es que reúne todas estas inquietudes. Y hemos tenido un desarrollo bien interesante desde que nos constituimos en enero hasta ahora. ¿Cuáles son las actividades que van haciendo, aparte de las que me comentás en relación al reclamo? Porque esta unidad se crea en función de la necesidad, como ocurre tantas veces, pero a la vez hay un responsable de lo que sucede en Pueblo Ester. Claro, ¿Cómo nosotros estamos muy preocupados por la cuestión de la salud. Nosotros sostenemos que la salud tiene que ser prioritario respecto de la producción, de las formas productivas. Eso es el acuerdo general y que consideramos que no se negocia, ¿no? La salud de la gente no se negocia ni. Entonces, en ese sentido, hay otros sectores que son, por supuesto, los productores, que nosotros los consideramos nuestros vecinos, son nuestros vecinos. Claro. Y, nuestra propuesta es pensar en una transición hacia la agroecología. No somos muy originales en ese sentido. Hay muchas experiencias en las que afortunadamente nos pudimos reflejar y asesorar y visitar incluso. Entonces, por una parte es esto, fuimos a visitar una unidad productiva grande en Casilda en la que se produce de esta forma. Invitamos a los productores de Pueblo Ester, organizamos una jornada de divulgación. Hay una buena relación, un buen vínculo con los productores. ¿Han podido construir una manera de ir aprendiendo juntos, ver la manera de cambiar? No necesariamente, no precisamente. Nosotros tuvimos algunos encuentros. Cuando le presentamos nuestro proyecto de ordenanza a la comuna propuso abrir una mesa de trabajo junto con los productores, la asamblea y la comuna. Lo hicimos, pero en realidad no pudimos consensuar en modo alguno las formas que nosotros estábamos pensando, ¿no? Nuestra ordenanza tiene cosas muy originales y otras que fuimos viendo de otras localidades en las cuales se había implementado con éxito. El problema de los límites, el problema de los envases, los problemas que son prácticamente comunes a todas estas localidades, excepto que en nuestro caso no está lindando el pueblo, sino que está dentro del pueblo. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, nosotros intentamos caminar juntos con algunos, hemos hablado en forma individual, pero creemos que, si bien nuestro interés es que nos consideren sus compañeros en este camino y no sus adversarios, creemos que no es nuestra función
tomar las riendas de la transición, ¿no?, hacia la agroecología, sino que, bueno, el Estado es responsable de garantizar la salud y el bienestar de todos. Sí, y pensaba también en poner límites. ¿Cuál ha sido el rol del Estado desde que ustedes visibilizaron el problema y empezaron a hacer los reclamos en función de lo que ocurre? Porque como en tantos lugares, muchas veces nosotros decimos el Estado no está ausente, sino presente de la peor manera, sino sigue garantizando que las peores cosas le pasen a la mayor cantidad de gente. ¿Cómo ha sido el rol del Estado ahí en Pueblo Ester? Inicialmente plantearon una actitud de escucha, ¿no? Nosotros teníamos un interlocutor delegado de la Asamblea y ellos también. A partir del proceso de presentación de la ordenanza, asumiendo que era necesario regular esto, todo el tiempo lo han asumido en conversaciones individuales y también frente a la Asamblea. Sin embargo, la devolución que nos hicieron hace pocos días de la ordenanza, no va en este sentido. Es decir, la ordenanza que la comuna propone a partir de las inquietudes de la localidad, no presenta ninguna de las inquietudes nuestras. Por el contrario, la palabra agroecología no aparece, el término salud no aparece, ¿no? Es decir, nosotros estamos, como asamblea, cuando la recibimos, nos pusimos a trabajar en eso y estamos elaborando una respuesta que vamos a socializar de inmediato, pero sí podemos decir que no tiene nada que ver con el espíritu con el que llegamos en esta instancia. En relación a esta preocupación que se plantea en tantas localidades de la provincia de Santa Fe, además porque es una provincia agropecuaria y el tema de la producción agrícola hace que el tema de las fumigaciones se siga discutiendo a nivel provincial, como tantas veces lo planteamos en el programa, pero también en otra localidad, en Capitán Bermúdez, se está haciendo una experiencia que tiene que ver justamente con la producción agroecológica, ¿no? Y para hablar de ese tema está con nosotros Lucio Adino, de la ciudad de Capitán Bermúdez, de la organización Encuentro Social y también integrante del Frente Social y Popular. Hola Lucio, ¿cómo estás? Hola Gabriela, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, y compartir, por supuesto, esta mesa con Laura, que la verdad que compartimos experiencia y un poco también la idea de generar iniciativas un poco para ir mitigando esta situación. ¿Cómo es la experiencia de ustedes en Capitán Bermúdez con esto de producir de un modo distinto? No, nosotros, tenemos una experiencia que le llamamos el complejo agroecológico, donde tenemos un área de producción alimentaria sin ningún tipo de tóxico, donde reutilizamos. En este caso donde estamos ahora era un lugar donde se utilizaba para tirar la basura, era netamente un basural en el medio de un barrio en el corazón de la zona norte de la ciudad. Cansados por ahí de pedir que eso se limpie y que se mejore, fundamentalmente por una cuestión de salud. Y al no tener eco, junto a un grupo de vecinos y la organización empezamos a plantear esta idea de pensar el territorio a partir de determinadas necesidades. Una de las principales necesidades tenía que ver con la cuestión laboral. Entonces planteamos la idea de producir, que esas tierras puedan ser productivas, convertirse en productivas y a la hora de producir alimentos sanos. Muy cerca también de esa zona funcionan algunos comedores escolares, hay un comedor comunitario. Por supuesto que el problema de trabajo genera también serios problemas para la alimentación. Entonces, tratamos de darle un contenido social a esa producción para un poco fomentar esta idea de vivir a partir de la producción y la utilización sustentable de la tierra, en este caso ociosa, que teníamos en el barrio. Bueno, este es un proyecto social y comunitario y han tenido algún tipo de relación o comunicación con el Estado en relación a las grandes responsabilidades que tiene en función justamente, en principio era de limpiar el basural, en segundo lugar de garantizar la alimentación sana para la población. ¿Han tenido alguna relación con el municipio, con el Consejo en función de este proyecto que desarrollan? Sí, en el Consejo nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza de fomento de este tipo de actividades porque creemos que hay mucha tierra para poder utilizarla en este sentido, que
garantizaría, nosotros decimos, cerca de 100 puestos de trabajo, y plantear un sistema de producción sustentable y que tenga que ver con alimentos que sí consumimos en una ciudad, digamos, por ejemplo, Capitán Bermúdez tiene el doble de la media en cáncer colon rectal. Mucho tiene que ver también por el tipo de alimentos que se consumen. Entonces nosotros queremos aportar un poco desde la producción, resolver también el problema del precio, porque por ejemplo, ahí hay verduras que nosotros producimos que las verdulerías tienen que ir a buscar la Fisherton al mercado de productores de Fisherton. De Fisherton muchas veces viene de Mar del Plata o de otras zonas alejadas del país donde vienen congeladas y donde se utiliza también ciertos productos químicos para mantenerla como es, digamos, en una situación para la venta. Entonces decimos, nosotros podemos reducir ese costo de logística, brindar un alimento sano, utilizar tierras ociosas en forma de producción colectiva y comunitaria, y a su vez generar una idea de trabajo y puestos de trabajo fundamentalmente. Puestos de trabajo. Bien, vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a seguir conversando con Laura y con Lucio de esto que representa no solamente una gran preocupación, sino que representa un tema en el que la población se empezó a ocupar, un problema que tomó las manos para intentar buscar soluciones, pero también poniendo el eje en el responsable principal de los grandes problemas ambientales que tenemos, que son el Estado y los gobiernos con nombre y apellido. Ya volvemos. Está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos... Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región, conversando con Lucio y Laura acerca de ecología y de lo que pasa en algunas ciudades en donde la gente toma este problema en sus manos. Laura, en relación a este número de personas que participan de la asamblea, ¿se mantiene? ¿Son muchos? En realidad lo interesante es que hay una suerte de rotación también, ¿no? La asamblea se reúne cada 15 días, excepto que haya algo extraordinario que nos obligue a encontrarnos antes, como fue esta propuesta de la comuna la semana pasada. Claro. Pero va rotando, por ejemplo, hay veces que somos 80, otras veces que somos 25, ¿no? Sí, hay movilidad porque además el día de la asamblea también rota, porque bueno, hay algunos que dijeron, mirá, yo doy clase hasta las 9, nunca voy a poder los miércoles, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, la asamblea tiene un horario rotativo, primero era martes, miércoles y jueves, ahora lo ampliamos a martes, miércoles, jueves y sábado. Entonces, tiene una dinámica que permite ese tipo de participación. Claro. Igual tenemos una página de Facebook y, bueno, obviamente el grupo de WhatsApp. ¿Cómo se llama exactamente la asamblea? La asamblea se llama Pueblo Estar por la Vida, no a los agrotóxicos. Bien. Ese es el ustedes han tenido una iniciativa que quiero que me cuentes cómo fue, si fue de ustedes o vino de otro lado, de reunirse con precandidatos a concejales en la ciudad, de algún modo presentando no solo el problema, sino posibles soluciones al problema, ¿no? ¿Cómo fue esto? Bueno, esto fue en función de que nosotros sabíamos más o menos a ciencia cierta qué es lo que pensaba el Ejecutivo local, y entonces en un momento dijimos, bueno, pero ¿y el resto qué piensa? ¿No? Porque también nos vinculamos con otras instituciones, con la escuela, con clubes, con la escuela primaria sobre todo, que ha hecho un trabajo interesantísimo con los estudiantes de primero a séptimo grado en la Feria de Ciencia. Bueno, un trabajo ya con eso creo que tenemos cubierta la expectativa, ¿no? Respecto a la divulgación. Pero volviendo a lo otro, bueno, ¿qué piensa el resto de la comunidad? Claro. Los productores también sabíamos qué pensaban, no estaban de acuerdo con esta propuesta, y cuando terminan de diseñarse las candidaturas para las PASO, es que la asamblea dice, bueno, contactémonos con los precandidatos y preguntémosle qué opinan de esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Que vengan a la asamblea? No, hagamos un encuentro, no un debate,
porque no queríamos precisamente poner en la situación de tensión, de debatir, sino darles un tiempo para que comenten qué pensaban sobre nuestra propuesta. Entonces, con la carta de la invitación adjuntamos nuestro proyecto de ordenanza, ¿no? Y ese encuentro se hizo en un club local, en el Cajú, el sábado 29. Asistieron, habían confirmado casi todos los precandidatos. El ejecutivo local, que también se vuelve a candidatear, había informado que no le parecía bien esta coyuntura, esta invitación en esta coyuntura. Electoral. Sí, y luego hubo otro candidato que por un problema que tuvo ese mismo día dijo que no podía asistir. El resto fueron los candidatos y sus vices. En líneas generales, todos habían leído la propuesta. Fue amable, le hicimos una pregunta así muy general, todos se pronunciaron, planteando su anuencia con este proyecto, y luego el público podía hacer algunas preguntas vinculadas a esto, ¿no? Preocupan otras cosas como el arbolado, la fumigación de la propia comuna en las cunetas, que es un problema muy serio. Hay gente que va a la asamblea a decir, si todos los años se secan los árboles que pongo porque se fumiga con, suponemos que algo que contiene glifosato. Entonces, una variedad de preguntas, pero que tenían que ver concretamente con esto que la asamblea viene a instalar, ¿no? Y en ese sentido fue muy interesante, no solo por la respuesta de los precandidatos, que nosotros esperábamos que fuera esa, dada la coyuntura electoral, sino porque se estaba debatiendo algo que es muy caro para la comunidad, que es un problema, y fue un grupo de vecinos el que lo puso en acto, lo puso en escena, ¿no? Y eso me parece que de alguna forma se monta sobre estas especies de lecciones de civismo que viene dando la comunidad cuando hay un tema que le preocupa y que ostensible y sostenidamente va en esa dirección. Convengamos que cuando se habla o se trata de cuestiones legislativas y participa la población, tiene más que un valor agregado, porque en realidad tiene el fundamento principal de lo que las leyes deberían al menos tener en cuenta en función de las necesidades que plantea la población. Lucio, en relación a esta experiencia que ustedes están haciendo en Capitán Bermúdez, ¿cuál es la propuesta que hay a nivel legislativo? Porque vos sos integrante del Frente Social y Popular, precandidato a concejal de la ciudad de Capitán Bermúdez, y venís trabajando también en función de propuestas para cambiar estas situaciones en la ciudad. ¿Cuáles son? No, fundamentalmente en este plano nosotros tenemos tres ejes de trabajo claros. Uno que tiene que ver con esto, el fomento de la agroecología en tierras ociosas, urbanas y periurbanas, para poder solventar un sistema de producción que solvente la alimentación y garantice la alimentación sana, no solamente de la ciudad de Bermúdez, porque nosotros pensamos que puede también garantizar la alimentación sana a las comunidades cercanas, como es Granadero Baigorria y Fraile Beltrán. Pero también planteamos el no uso de glifosato y ningún químico como lo han utilizado hace muy poco en el centro de la ciudad, para tratar de evitar que crezca este famoso matayuyo, que en realidad contiene glifosato, que hemos denunciado tanto administrativamente como públicamente sobre ese uso. Nosotros queremos que se prohíba, queremos también que se prohíba que haya algún tipo de emprendimiento que tenga que ver con el acopio de cereales en nuestra ciudad. Creemos que hay que ingresar y ser claros en el Consejo y tener una ordenanza que no permita que ingresen este tipo de silos que te traen una cantidad de camiones en una ciudad como la nuestra que está totalmente urbanizada. Y la otra es la defensa del río y la barranca. Nosotros tenemos 4.500 metros de costa del río y solamente tenemos acceso a 200 desde un mirador. Creemos, hay un proyecto que hemos presentado que es desalambrar lo que se llama el barrio Parque y recuperar 700 metros de barranca y poder desarrollar, por supuesto, un parque público donde lo podamos utilizar, como también desarrollar deportes náuticos. Pero un poco esos son los tres ejes de trabajo
que le estamos presentando de cara a los vecinos de la ciudad. Muchísimas gracias por haber venido, Lucio. Gracias, Laura. No, a ustedes. Es un tema que cada vez crece más en la población y que da para hablar muchísimo, así que seguro a lo largo del año vamos a volver a hablar de este tema, también en relación a las propuestas que hay. Así que muchas gracias por acercarse a Voces de San Lorenzo y la región. Es un tema que, como decíamos, la población sigue tomando y se ha desarrollado aquí una información muy interesante para que, como siempre decimos, podamos pensar juntos, también en casa, acerca de las propuestas que hay. Laura planteaba una cuestión que tiene que ver con la organización de la población, la organización social. Lucio, a la vez, es candidato a concejal y es una persona que va a llevar estas propuestas al Consejo de Capitán Bermúdez, como tantas otras personas del Frente Social y Popular. Hoy es viernes, es el último viernes antes de que comience la veda, antes de las elecciones, y nosotros que siempre planteamos que la realidad tenemos que analizarla para cambiar lo que nos hace mal y encontrar la manera de vivir todos mejor, decimos que pensemos muy bien para las elecciones. Se trata de minimizar las pasos, pero son muy importantes porque son las que nos conducen a la carrera final, y como siempre decimos, quienes integramos el Frente Social y Popular y también otras organizaciones que plantean salidas distintas a los partidos hegemónicos, para vivir diferente tenemos que votar diferente, y creo que es algo que tenemos que pensar para las próximas elecciones. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar de todos modos el próximo viernes.